códigos, de misterios, está llena de insinuaciones, hay también profecía, hay un mundo maravilloso en la palabra de Dios que nos muestra nuestro Dios y que ha dejado como esas huellas, como huellas para que nos podamos guiar en este tiempo hasta alcanzar la vida eterna. Muchas veces pensamos que con hacer una declaración de fe ya es suficiente y hasta ahí. Ya somos salvos, como se dice, por gracia. Y es cierto, somos salvos por gracia, no porque lo mereciéramos, no por lo que habíamos hecho, sino por la misericordia de Dios y por su gracia somos salvos. Pero también nuestra fe, como hemos hablado, nuestra fe debe producir obras, debe producir frutos. El Señor Jesús habló a los de su generación, a los maestros de la ley, les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Incluso Juan el Bautista también les hablaba de esa manera. Dice, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Porque si a ellos Dios los va a juzgar a todos, cuanto más a su iglesia, va a examinarla para ver cómo está caminando en las cosas de Dios, para ver cómo está andando en el camino de Dios. Cuanto más su iglesia, con la cual ha rescatado, ha comprado por la sangre del Cordero, de su Hijo único. Cuanto más esa iglesia debe presentarse sin arrugas, sin mancha delante de Dios. Entonces todas nuestras obras van a ser examinadas de todos nuestros pensamientos, todo lo que hagamos, vamos a dar cuenta. Entonces, en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, en la historia de Génesis, vemos cómo Dios trató con aquellos que estaban dispuestos o que decían amarle, que decían creer en Él. Vemos nosotros, como mencionábamos el domingo, que en Hebreos menciona que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice, porque por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio, por la fe que demostraron. Entonces vimos unos aspectos de Abraham, vimos cómo Abraham pasó por una prueba tras prueba, situación tras situación difícil, y aún así él no se echaba para atrás, aún así él no tiraba la toalla, él seguía confiando en Dios, sin reclamarle, sin decirle, oye Señor, ¿por qué me hiciste pasar por esta situación si ya me habías prometido? Pero Dios todavía, aún después de darnos la promesa, después de darle la promesa a Abraham, tenía que Abraham demostrar su fe, demostrar su fidelidad a Dios. Y así todos los demás. Vemos nosotros en el libro de Génesis, ahí con la ofrenda de Abel. Abel dice que llevó de lo mejor que tenía. Caín llevó de lo que tenía, pero Abel hizo una diferencia, llevó más, con más perfección, con más hermosura. Llevó de sus primogénitos que tenía y de lo más gordo, de lo más engordado. Cuando veo ahí que dice de lo más engordado, digo, vamos, yo voy por ese camino. Pero no para hacerse, en este caso, Abel, para congraciarse él mismo o para que él fuera alabado, no, sino él lo hacía de todo corazón, sin importar lo que digan los demás, sin importar lo que el resultado, él llevaba lo mejor, simplemente. Esa era la actitud de Abel. Entonces, la iglesia también tiene que entregarle lo mejor a Dios. Tiene que entregarle lo mejor al único Dios vivo, a su Creador. Tiene que darle lo mejor de su vida, lo mejor que pueda tener. Ese debe ser el sentir de la iglesia. Así como Abel fue aceptado, así como Abel fue aceptada su ofrenda y la actitud que él tuvo, así la iglesia también tiene que mostrar
su perfección, lo mejor a Dios para que sea aceptado, para que nosotros seamos aceptados. ¿Usted qué dice, hermano? ¿Qué piensa al respecto? ¿Que ya con lo que dijimos una vez ya basta? Porque vienen las pruebas, viene lo más difícil. Yo le decía, de repente pensamos en los que estaban crucificados también junto a un lado de Jesús. Uno de los que estaban ahí dijo: acuérdate de mí en tu reino, acuérdate de mí. Pero él murió en ese momento, ya no tuvo que demostrar nada. Él ahí expiró, dejó de vivir, y Jesús dijo: estarás conmigo en el paraíso, porque ya no iba a tener que demostrar su fe en la vida. Ahí era el único momento en el que tenía. Pero no pasa así con nosotros o con los que seguimos viviendo, porque hay pruebas, luchas, tentaciones. Hay situaciones en donde tenemos que dar esa muestra de fe. Entonces, a estar en prueba. Ahora, vamos nosotros a ver un poco en Génesis. Ahí, si puedes acompañarme, por favor, en el Génesis capítulo 24, 1. Si alguien lo tiene, por favor, le puede dar lectura. 24, 1. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Jehová había bendecido a Abraham y todo. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Dice: Abraham era anciano y avanzado en años. ¿Cuántos años tenía Abraham en ese tiempo? ¿Cuántos? 100. A ver, ¿quién da más? Vamos a ver un examen express de nuestro conocimiento bíblico. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuántos años tenía? Aquí dice: Abraham era anciano, entrado en años, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. ¿Cómo podemos saber que Abraham era anciano y entrado en años? ¿Cómo lo podemos saber? Dice: entonces dijo Abraham, dice más adelante, vamos a descubrirlo, a su siervo, el más anciano de su casa, que dirigía todo lo que era de él: coloca por favor tu mano debajo de mi muslo, porque te juramentaré por el Eterno Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás una mujer para mi hijo de las hijas del Kenaní, que yo habito en su interior. Una misión imposible prácticamente para Eliezer. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿A quién le iba a buscar esposa? A Isaac. Muy bien, entonces, ¿qué edad tenía Isaac en ese tiempo? ¿Cuántos? 40. Entonces, ¿cuántos años tenía Abraham? 140 años. Sí que era anciano, lleno de años, ¿no? Entrado en años, dice. 140 años nada más tenía en ese tiempo Abraham. Y entonces envió a Eliezer para buscar esposa para Isaac. Y dice ahí mismo 24:10, dice lo siguiente: tomó el siervo 10 camellos de los camellos de su señor y fue con lo mejor de su señor en su mano. Se levantó pues y fue a Aram-Naharaim, a la ciudad de Nahor. Y nosotros conocemos esta historia y vemos nosotros y le pasamos, entonces la leemos de rápido y decimos: tengo que avanzar, pum, 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 pum. Y no nos detenemos a examinar qué está pasando ahí. Porque nosotros aquí tenemos frente a nuestros ojos una profecía de la redención. Tenemos 4 elementos, 4 personajes aquí en esta historia. Tenemos a Abraham, que envía a su siervo. Y en este momento Abraham, el Eterno nos está mostrando
a Él mismo, nos está mostrando al Padre. El Padre. Abraham aquí representa al Padre, que envía a su siervo para encontrarle novia para su hijo. Ya le va tomando relación a algo, hermano. ¿Quién es Eliezer? ¿Quién es Eliezer? El siervo de Abraham. ¿Pero a quién representa Eliezer en esta historia? El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, que va a buscar a la iglesia, que va a ir en busca de la iglesia. ¿Quién es, en este caso, Ribca? La iglesia de Dios. ¿Quién es Isaac? El hijo unigénito. ¿No era hijo unigénito de Abraham? Su único hijo, en el cual iban a ser benditas todas las naciones, en el cual se le iba a dar descendencia. ¿No era Isaac su único hijo, en el cual iba a estar la promesa? Entonces esta historia no es una historia normal. Tiene códigos inscritos y descritos aquí en la historia. Entonces Dios envía, dice, yo rogaré al Padre para que envíe al Consolador, para que les muestre y los guíe a toda la verdad. El Señor Jesús también dijo, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En aquellos tiempos el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. También dijo, había cinco vírgenes prudentes y 5 insensatas. Las 5 insensatas no compraron, no se esforzaron, cabecearon, se durmieron, no compraron más aceite. Las prudentes llenaron sus lámparas de aceite hasta que no picaron. Entonces, cuenta aquí la historia de la iglesia y la redención a través de un enviado que va a buscar a la iglesia, que va a llevarla para el Hijo, para que el Hijo tenga una boda, las bodas del Cordero. Esta historia está en Génesis. Y esa es la historia, y ese es el evangelio que el Señor Jesús vino a predicar, vino a enseñar. El evangelio de la Torah, el evangelio de la ley. La ley nos hará libres, la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué, hermanos? Del pecado. La ley nos va a hacer libres del pecado. Nos va a libertar de nuestra maldad. Entonces, aquí en estas líneas, en esta parte, está la historia de la redención de la humanidad, de la iglesia, del pueblo de Dios. Dice en Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. No pierda ahí su hoja en Génesis, vamos a regresar, solamente vamos a leer aquí en Gálatas 1:8. ¿Alguien lo puede leer si es más rápido que yo para encontrarlo? A ver, por favor. Dice la palabra de Dios, mas si a vosotros, o un ángel se les quiere vos anunciar otro evangelio diferente, sean anatema. Muy bien, gracias. Si un ángel viene y les enseña otro evangelio diferente al que le hemos anunciado, sea anatema. El Señor Jesús no podía salirse de esta historia, de esta parte que Dios había establecido desde antes, la Torah, su ley. Y el Señor Jesús vino a mostrar esa ley para que el pueblo sea libre, para que el pueblo sea salvo, para que permanezca hasta el fin. Entonces ellos, los apóstoles, también instaban en guardar la ley. Nada más vea Juan 3. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley. Todo está en base a la ley. Entonces dice, si un ángel viene y les anuncia otro evangelio diferente al que le hemos anunciado, al que les hemos anunciado, sea anatema. Si alguien viene y te dice, ya no tienes que ver lo que está aquí escrito porque de nada te va a servir, sea anatema. Eso es anatema.
Porque ni el Señor Jesús ni los discípulos hicieron algo diferente a lo que Dios había establecido en su palabra. Entonces, aquí vemos que está el Evangelio, la salvación de la iglesia, a través de un enviado de Dios, que dice que fue con lo mejor de su Señor. Dice, tomó el siervo 10 camellos de los camellos de su Señor y fue con lo mejor de su Señor en su mano. No cuando viene el Espíritu Santo y se posa en la iglesia, viene con dones, con ministerios, con tesoros enviados de Dios, con lo mejor del Señor para su iglesia. Es el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh, viene acompañado de lo mejor de su Señor para la iglesia, con lo mejor. Y Eliezer eso tomó, lo mejor de su Señor, y fue a buscar a la novia escogida, a una mujer especial, no a cualquier mujer. Dice, no permitas que mi hijo se case con alguna de las que nací. Ve allá a mi tierra, ve a mi parentela y de ahí toma mujer para mi hijo. Y es más, ni lo regreses allá. Tenía órdenes específicas para que el siervo hiciera y cumpliera esa parte. Por eso le hizo jurar, lo juramentó, que no se saliera de esa línea. Tenía que ser de su tierra, de su familia, pero que él no regresara. Si la mujer no quería venir, ¿qué iba a pasar? Eliezer quedaba libre del juramento. A menos que ella no quiera venir, quedas libre. Pero ve y tráela. Eso es lo que el Señor, lo que el Eterno ha hecho, enviar a buscar a la iglesia. Y está buscando a la iglesia. Sabemos lo que él hizo. Hizo una oración, Eliezer hizo una oración y el Señor le contestó en ese momento. Entonces, dice ahí en Génesis 24, del 15 al 19, vamos a ver qué pasó. Aconteció que cuando todavía él no había terminado de hablar, y he aquí salía Ribca, o Rebeca, que había sido dada a luz para Betuel, hijo de Milcá, esposa de Nahor, hermano de Abraham, con su cántaro sobre su hombro. La muchacha era muy bella, de apariencia virgen, hombre no la conoció, bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces corrió el siervo a su encuentro y dijo, dame de beber, por favor, un poco de agua de tu cántaro. Y ella contestó, bebe, mi señor. Y se apuró y bajó su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Esa historia la conocemos, la vamos a resumir lo más que podamos, pero él hizo esa oración, que si la mujer a la cual le pidiera agua y no se la negaría, y no se la negaba, más aparte que le dijera, voy a darle de beber a tus camellos, dice, esa es la mujer que es para tu siervo Isaac. Esa es la mujer que has escogido. Vamos a ponernos en los zapatos de Ribca. Era noche, porque dice que bajó al atardecer a la fuente para tomar el agua para llevarla a su casa. Iba con su cántaro, era de noche, había mucha gente y Eliezer era un desconocido. ¿Qué haría usted si a un desconocido le pide agua en esas circunstancias? Desconocido completamente, nunca lo ha visto y le dice, dame agua. ¿Qué haría usted? En la noche, mujer, sola. Y se lo daría con gusto. Sí, mira, ven, mira. Y aparte, vente, vamos a mi casa, ya hay afrecho, ahí donde te quedes. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil hacer eso, pero por eso Abraham envió a Eliezer allá, porque ellos en su familia había gente que tenía buenos sentimientos, sin importar el riesgo, el peligro. Hacían el bien, como dice el dicho, sin mirar a quién. Él salió de allá, de esa familia, y él dijo, posiblemente alguna de esas mujeres que han nacido pueda ser de esa calidad humana, con esas cualidades. Y él dijo, la mujer que me diga,
te doy agua y aparte a tus camellos, esa es la que tú has destinado. Solamente con esa actitud. Y Rebeca lo hizo. Dice el 19, terminó de darle de beber y dijo, también para tus camellos extraeré hasta que terminen de beber. Se apuró, vertió el agua de su cántaro en el abrevadero y corrió nuevamente a la fuente para extraer y extrajo para todos los camellos de él. No se limitó a hacer lo único que le pidió, darle un vaso de agua o darle agua para él. No se limitó con eso. Estuvo dispuesta a hacer más de lo que le pidieron, más de lo necesario. Y esa era la cualidad que tenía que tener la mujer para que se casara con un justo, con un sabio, con Isaac. De esa calidad, de ese nivel espiritual. Sin ver el riesgo, el peligro, porque no estaban exentos en ese tiempo de los peligros, de los ladrones, de los que raptaban, de los que asesinaban, de los que llegaban nada más a ver a qué muchachas se llevaban. Todo ese ha existido desde esos años, desde esos tiempos. Pero ella vio al hombre desconocido, forastero, extranjero, y no le negó el agua. Y aparte dijo, le voy a dar a todos tus camellos. ¿Cuántos eran? 10. Y no solamente con eso le dijo, también hay afrecho allá para que por si gustas quedarte, quedas en la casa. Vean nada más esa calidad. Por eso él no dudó y dijo, esta es la mujer con estas cualidades. La mujer que tenga estas cualidades es la digna para casarse con Isaac, con el hijo de mi Señor. La iglesia tiene que tener esas cualidades. La iglesia tiene que saber hacer más de lo que le pide, más de lo que se le está pidiendo hacer. La iglesia tiene que tener ese nivel espiritual de no ver a quién le hace el bien, de hacer el bien sin mirar a quién. A mí me sorprende a algunos hermanos en una ocasión. Yo estaba ya descompuesto en la carretera, ahí en la noche, en la oscuridad. Y se estaciona un carro enfrente, una señora sale de falda larga, parecía que era cristiana y me dice, ¿qué le sucede? ¿Algo podemos hacer por usted? Sin conocer. Muchas veces esa actitud es la que debemos demostrar hacia los demás para que dar a conocer la palabra de Dios a otros. Que no nada más es el miedo, sino que venzamos el temor por hacer el bien a alguien, sin importar. Y así esta era cualidad la que tenía Rebeca. Y si recordamos, hermano, no nada más en ella se demostró esta calidad humana. Recordemos a Abraham. Vamos a ver qué pasó con Abraham. Génesis 18, 1 al 7. Se le apareció a él el Eterno en el llano de Mamre, y Abraham estaba sentado en la entrada de la tienda, cuando más caliente estaba el día. Alzó sus ojos y vio que aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Cuando vio, corrió a su encuentro desde la entrada de la tienda y se prosternó a tierra y dijo, mis señores, si ahora he encontrado gracia a sus ojos, no lo ruego, pasen de venir a tu siervo. Será tomado un poco de agua, se lavarán vuestros pies y descansarán debajo de un árbol. Pasen porque les voy a servir un banquete. Pasen porque los voy a atender. Sin conocerlos. Extraños completamente. En el desierto. Pero era Abraham y Dios estaba con él. Sí, pero eran las acciones que él demostraba. Por eso Dios estaba con él. Él no sabía lo que iba a venir. Él simplemente lo hizo porque era su forma de vida, su forma de ser con los demás. Él no lo hizo pensando en que le iban a decir, de aquí a un año, tu esposa va a tener un hijo. Él no lo hizo con esa intención, solo lo hizo porque así era su forma de vida. Pero cuando él no dejó de ser de esa forma, a pesar de las dificultades, de las pruebas, estaba recién circuncidado,
con ese dolor que estaba ahí intenso, él quería darle de comer a un desconocido. Y acá dice, un poco de pan, y se lavarán vuestros pies y descansarán. Pero si vemos más adelante, les hizo una barbacoa de res. Fue y dice que tomó de los terneros, de los vacunos. ¿Y qué se hace con los vacunos? Pues un banquete, un platillo. Fue y escogió de lo mejor y lo preparó. Dice que ordenó a su siervo que lo preparara porque había 3 forasteros, 3 extranjeros ahí esperando ser alimentados. Ellos se lo pidieron, él se los ofreció. Él se los fue a ofrecer. Dijo que solamente un poco de agua, un poco de pan y sacó un banquete delante de ellos. Y entonces Dios en ese momento le da la profecía a través de ellos de que su esposa iba a concebir un hijo un año más tarde. Después de esas acciones, después de esa forma de ser con los demás. ¿Y qué pasó con Lot? Díganme, ¿qué pasó con Lot? Génesis 19, 1 al 4. Vamos a ver qué pasó con este Lot. Dice aquí, llegaron los 2 ángeles a Sedom al anochecer y Lot estaba sentado al portón de Sedom. Cuando los vio Lot, se levantó a su encuentro y se prosternó rostro a tierra y dijo, he aquí ahora mis señores, apártense por favor a la casa de vuestro siervo, pernoctarán y se lavarán vuestros pies, se levantarán a la mañana y proseguirán por vuestro camino. Ellos contestaron, no, sino en la calle pernoctaremos. Pero les insistió mucho y se apartaron hacia él y vinieron a su casa. Lot les hizo banquete y panes ácimos horneó y ellos comieron. Lo mismo que hacía Abraham. Lo mismo que él había aprendido en la casa de Abraham. Él seguía practicando aún estando en Sodoma y en Gomorra, lejos de Abraham. ¿Había dejado sus buenas costumbres? Lot no había dejado lo que había aprendido con Abraham. La hospitalidad hacia personas forasteras, hacia extranjeros, hacia desconocidos. Era de noche también. Y era una ciudad donde estaba penado darle hospitalidad a alguien, con pena de muerte. No podían darle a alguien que necesitara pan, que necesitara agua. Así vivían en Sodoma. Pero él, desafiando esa forma de vida, mantuvo sus buenas costumbres, sus buenas acciones en medio de la oscuridad, en medio de Sodoma. Y sabemos qué pasó con él. Si él no hubiera hecho eso, ¿se hubiera salvado de lo que le vino a Sodoma y a Gomorra? ¿Ustedes qué dicen? Si él no hubiera hecho, si no les hubiera insistido a ellos, bueno, no quieren, que se vayan, que sigan su camino. No, él fue y les dijo, vénganse a mi casa. ¿Creen que se hubiera salvado Lot? Si los hubiera dejado ahí en la calle. No se hubiera dado cuenta ni qué hubiera pasado. El fuego hubiera descendido sobre él, porque ellos ya iban decididos a destruir la ciudad. Pero encontraron en Lot buenas acciones y él dijo, no podemos hacer nada hasta que tú te salgas. Dice el Génesis 19:15. Génesis dice, cuando rayó el alba, apuraron los ángeles a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer, a tus hijas que se encuentran contigo, para que no seas aniquilado por la culpa de la ciudad. Tú te vas a salvar, solamente tú te vas a salvar toda esta ciudad. ¿Por qué se salvó? ¿Por qué se salvó? Por su bondad, por lo que hizo con ellos, aquellos que no conocían. Por eso se salvó, por los actos, por las acciones. ¿Cómo se va a salvar la iglesia después de estar muchos años en este mundo de maldad? ¿Cómo se va a salvar la iglesia? ¿Cómo? Por las obras que haga, por los actos, por las acciones,
Porque si deja de hacer lo bueno, dice, y aquel que no hace lo bueno, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. Entonces, la palabra de Dios nos insta a nosotros a hacer actos de bondad todo el tiempo. Todo el tiempo. Sin mirar a quién, sin ver a quién. Porque eso nos va a ser contado delante de Dios. Lot fue salvado. Abraham se le concedió tener un hijo después de muchos años. Sobre toda lógica, tuvo un hijo de Sara. A Rivka le fueron entregados presentes y fue y se casó con Isaac. Y de ahí conocemos la historia de ese pueblo, del pueblo de Israel. Porque está lleno de gente que era bondadosa, que era hospitalaria. La iglesia debe ser igual, debemos ser iguales. Por eso dice aquí, si viene alguien más y te muestra otro evangelio diferente, igual si es un ángel, sea anatema, porque el evangelio es de acciones, de actos de bondad. De que imitemos a Dios y su hospitalidad y lo que hace hecho y lo que Dios ha hecho con nosotros, que no merecíamos, que no lo merecíamos. Pero puede decir, pero eso no está en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en Lucas 6, 31 al 36. Dicen, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. ¿No habla el Señor Jesús lo mismo que vemos acá en Génesis? ¿No habla de lo mismo? El Señor Jesús habló de hacer las obras para quienes ni conocemos, no esperando recibir algo acá. Lo mismo que hacía los antiguos. La iglesia va a ser examinada en sus obras, va a ser examinada en sus actos, para ver si va a ser digna de casarse con el novio que la espera. Ese evangelio es el que nos presenta el Señor Jesús. El de las acciones, el de las obras. Dice, ¿qué mérito tendréis si haces lo mismo que tú? Habla de méritos. ¿Qué méritos tuvo Lot para ser salvo? Hospedar a desconocidos, ayudar a quienes no conocía. ¿Qué méritos tuvo Abraham para que le fuera dada la promesa o el milagro de tener hijos? Atender a desconocidos, a extranjeros. ¿Qué mérito tuvo Rivka de hacer más de lo que se le habían pedido hacer? Y fue la novia. Ese es el mensaje. La palabra de Dios nos muestra la manera en que Dios espera que nosotros actuemos. El Señor Jesús también dice, ¿qué mérito tenéis si no hace la diferencia, si no haces algo más? Amén, hermanos. Entonces no solamente es con decirlo,
es demostrarlo cada día de nuestra vida, esforzarnos a hacer más de lo normal, hacer cosas fuera de lo normal. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Póngase de pie. Vamos. Bendito Dios y buen Padre celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. No sé,